Capítulo 1. Los secretos que esconde la familia. Era una tarde cálida en la Ciudad de México, el sol brillaba con intensidad, y dentro de la acogedora casa de los Sandoval, Laura, la esposa dedicada y amorosa, estaba en la cocina, preparando una de sus recetas favoritas, un mole poblano que había aprendido de su madre. Mientras el aroma a chiles y especias llenaba la casa, su mente divagaba sobre los recuerdos de su infancia y de cómo todo parecía haber cambiado desde que se casó con Mauricio. Aunque amaba profundamente a su esposo, últimamente había algo en el que la inquietaba. Tal vez solo era el estrés del trabajo, se decía así misma, pero no podía evitar sentir que algo andaba mal. Mauricio, un hombre de porte elegante y mirada intensa, estaba en la sala revisando unos papeles del trabajo. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y agotamiento, aunque su mente estaba en otra parte. La relación con Laura, su esposa desde hacía casi una década, había caído en la monotonía. Era una buena mujer, sin duda, pero desde hacía un tiempo sentía que su matrimonio se había vuelto rutinario. Esa chispa que alguna vez los unió parecía haberse apagado con el tiempo. En medio de estos pensamientos, una figura alegre entró en la sala. Sofía, la hermana menor de Laura. Era una joven vibrante y carismática que había llegado a vivir con ellos unos meses atrás tras una ruptura amorosa complicada. El brillo en los ojos de Sofía y su forma despreocupada de ver la vida contrastaban fuertemente con la seriedad de su hermana mayor. Era como si el mundo alrededor de Sofía siempre estuviera lleno de luz, y eso, de alguna manera, había comenzado a captar la atención de Mauricio. Sofía llevaba puesta una camiseta de tirantes y unos jeans ajustados que resaltaban su figura juvenil. Se acercó despreocupadamente a Mauricio, quien apenas levantó la vista de sus papeles, aunque internamente no pudo evitar notar su presencia. Había algo en Sofía que lo hacía sentir más vivo, como si fuera el recordatorio de una juventud que él ya no tenía. Mauricio, ¿qué tanto ves ahí?, preguntó Sofía con una sonrisa juguetona mientras tomaba asiento en el sillón frente a él. Mauricio levantó la mirada brevemente, fingiendo una leve sonrisa. Solo trabajo. Ya sabes, lo de siempre, respondió, intentando mantener un tono neutral, aunque el roce de sus miradas duró un poco más de lo que él había planeado. Sofía no era ajena a ese tipo de miradas. Había notado hace tiempo que Mauricio, el hombre seguro y serio que era su cuñado, la miraba de una manera diferente. Al principio pensó que era su imaginación, pero poco a poco se dio cuenta de que había algo más. No era solo una conexión casual, era algo que ambos intentaban ignorar, pero que se hacía más palpable con cada día que pasaba. Laura, sin embargo, continuaba ajena a todo. La relación entre ella y Sofía siempre había sido cercana. Y no imaginaba que su hermana pudiera tener ojos para su marido. Para Laura, Sofía era la niña alegre y confiada que siempre había protegido, y en su mente, nunca sería una amenaza para su matrimonio. Con la cena casi lista, Laura llamó desde la cocina. Sofía, ¿puedes ayudarme un momento? Sofía se levantó rápidamente y, antes de dirigirse a la cocina, lanzó una última mirada a Mauricio. Él, por su parte, volvió a bajar la vista a los papeles, aunque su mente seguía presa de la imagen de Sofía, una imagen que no podía ni quería borrar. En la cocina, Sofía comenzó a cortar unos vegetales mientras Laura hablaba con naturalidad. He estado pensando, dijo Laura, ¿por qué no te tomas un descanso? Tal vez un viaje te haga bien. Después de todo lo que pasaste con ese idiota de tu ex, creo que un cambio de aires te vendría genial. Sofía, que había estado cortando los vegetales con precisión, se detuvo por un momento. El cuchillo quedó suspendido en el aire mientras consideraba las palabras de su hermana. Un viaje sería una buena idea, pero había algo en la casa de los Sandoval que la retenía. Algo o alguien más. Específicamente. Lo sé, Laura. Lo he pensado. Pero no estoy segura de estar lista para irme aún, respondió Sofía con una sonrisa, aunque había una verdad oculta en sus palabras.
Laura se encogió de hombros y siguió hablando mientras vertía la salsa sobre el mole. Bueno, lo que decidas está bien. Solo quiero que estés feliz y que te sientas mejor. ¿Sabes qué? Siempre tendrás un lugar aquí con nosotros. Esas palabras resonaron en la cabeza de Sofía mientras terminaba de preparar la cena. Un lugar aquí. Con nosotros. Esa frase, que para Laura era un simple recordatorio del apoyo familiar, para Sofía empezaba a tener un significado diferente. Su lugar en esa casa no solo estaba como la hermana pequeña de Laura, sino como alguien que empezaba a ocupar un espacio que no le pertenecía, un espacio en el corazón de Mauricio. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Laura hablaba animadamente sobre su día, mientras Mauricio asentía distraídamente. Sofía, por su parte, mantenía una conversación ligera, pero su mente estaba en otra parte, en ese beso furtivo que casi había sucedido la semana pasada cuando, en un momento de descuido, ambos habían estado demasiado cerca en la cocina. Ninguno de los dos mencionó aquel instante, pero ambos lo tenían grabado en la memoria. Sofía, ¿has pensado en volver a trabajar?, preguntó Laura mientras cortaba un trozo de carne. Sofía, quien había estado sumida en sus pensamientos, levantó la vista y sonrió levemente. Lo he pensado, pero aún no estoy segura de qué quiero hacer. Tal vez algo completamente diferente. Algo que me saque de mi zona de confort. Mauricio miró a Sofía de reojo. Esa respuesta le parecía demasiado ambigua, como si escondiera un deseo por algo más. Algo que no estaba dispuesto a admitir, pero que, sin embargo, lo atormentaba cada vez que pensaba en ella. La conversación continuó de manera casual, pero la tensión entre Mauricio y Sofía era palpable. Laura, siempre tan confiada en su familia, no tenía idea de lo que se estaba gestando bajo su propio techo. Para ella, esa era solo una noche más, una noche en la que compartía una cena en familia sin preocupaciones. Al terminar la cena, Laura se ofreció a lavar los platos mientras Mauricio y Sofía se retiraban a la sala. Allí, la tensión creció aún más. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y deseos reprimidos. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Mauricio, empezó a decir, pero se detuvo, sin saber cómo continuar. Mauricio la miró directamente a los ojos. Sabía lo que Sofía estaba a punto de decir, y aunque cada parte racional de su mente le decía que debía detener todo antes de que fuera demasiado tarde, no pudo evitarlo. Sofía, esto no puede seguir así, dijo finalmente, aunque su tono no era de reproche, sino de incertidumbre. Sofía bajó la mirada, jugando nerviosamente con sus manos. Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento, confesó en voz baja, tan baja que apenas fue un susurro. Mauricio se acercó un poco más, sintiendo que estaban al borde de un precipicio. Sabía que un paso en falso y todo podría colapsar, pero el deseo que sentía por ella lo consumía. En ese momento, el sonido de platos rompiéndose en la cocina rompió la tensión. Laura había dejado caer un plato, y el estruendo los sacó a ambos de ese instante cargado de emociones prohibidas. ¿Todo bien, Laura?, gritó Mauricio desde la sala. Sí, solo un plato que se me resbaló, respondió Laura, sin tener idea de lo que había estado a punto de suceder entre su marido y su hermana. Sofía se levantó rápidamente, apartándose de Mauricio, intentando controlar los latidos acelerados de su corazón. Creo que es mejor que me vaya a dormir, dijo apresuradamente mientras se dirigía a su habitación. Mauricio la observó marcharse, sintiendo que una parte de él se iba con ella. Sabía que no debía continuar con esto, pero también sabía que lo que había empezado entre ellos no terminaría tan fácilmente. Mientras Sofía cerraba la puerta de su habitación, respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba ocurriendo entre ella y Mauricio era un camino peligroso del que probablemente no había retorno. Sin embargo, una pequeña parte de ella disfrutaba del riesgo, del peligro de lo prohibido. Y así, la noche en casa de los Sandoval continuó en silencio, pero bajo la superficie, los secretos sí
Deseos reprimidos comenzaban a gestarse, amenazando con destruir todo lo que Laura creía inquebrantable. Capítulo 2. El fuego prohibido. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y una quietud extraña envolvía la casa de los Sandoval. Las luces cálidas de la sala y la cocina se apagaron una a una, dejando la casa sumida en una suave penumbra. Laura, después de un largo día, se acomodó en la cama junto a Mauricio, quien ya fingía estar dormido. Ella suspiró profundamente y se acurrucó bajo las sábanas, buscando un momento de tranquilidad antes de que el sueño la venciera. Sin embargo, mientras Laura se acomodaba, Mauricio mantenía los ojos abiertos, mirando fijamente al techo, incapaz de conciliar el sueño. Su mente estaba llena de pensamientos inquietos, todos girando en torno a Sofía. No podía dejar de pensar en el breve y tenso momento que habían compartido antes de la cena. A pesar de que no había ocurrido nada físicamente, la conexión emocional y el deseo que sentía por ella eran innegables. Mauricio se removió incómodo en la cama, evitando hacer ruido para no despertar a Laura, quien ya respiraba profundamente, señal de que se había quedado dormida. Sabía que lo que sentía estaba mal, que Sofía era la hermana de su esposa, y que cualquier movimiento en esa dirección solo traería caos y destrucción a su vida. Pero había algo en ella, algo en su presencia, en su manera de ser, que lo atraía. Como una llama atrae a una polilla. Mientras Mauricio intentaba calmar su mente, Sofía, en su habitación contigua, también estaba despierta. La joven no podía dejar de pensar en el momento tenso que había vivido con Mauricio en la sala. ¿Qué era lo que realmente sentía por él? ¿Era simplemente la emoción del peligro, la adrenalina de lo prohibido, o era algo más? Sabía que lo que estaba sintiendo era incorrecto, pero no podía evitarlo. Cada vez que estaba cerca de Mauricio, su corazón latía más rápido, y se sentía arrastrada hacia él de una manera que nunca había experimentado antes. Sofía se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieta. Se puso una bata ligera y salió de su habitación, decidida a ir a la cocina por un vaso de agua. Necesitaba despejar su mente, calmar los nervios que la mantenían despierta. Caminó descalza por el pasillo, sus pasos apenas hacían ruido en el suelo de madera. Al llegar a la cocina, encendió la luz suave sobre el fregadero y abrió el refrigerador en busca de una botella de agua. Mientras llenaba un vaso, escuchó un ruido detrás de ella. Sobresaltada, se giró rápidamente solo para encontrar a Mauricio de pie en la entrada de la cocina, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. ¿No puedes dormir?, preguntó él en un tono suave, casi susurrante, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Sofía lo miró por un instante, sintiendo cómo la tensión crecía en el ambiente. No había esperado encontrarse con él a esa hora, pero ahora que estaba allí, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No, no puedo, respondió ella, tratando de sonar casual mientras sostenía el vaso de agua entre las manos, como si fuera un escudo. Mauricio dio un par de pasos hacia adelante, acercándose lentamente a ella. Sus movimientos eran calculados, como si también estuviera debatiéndose internamente sobre si debía o no cruzar una línea de la que no habría retorno. La luz tenue de la cocina acentuaba las sombras en su rostro, haciéndolo parecer más enigmático de lo habitual. Yo tampoco puedo dormir, dijo finalmente, sus ojos nunca apartándose de los de Sofía. Había una intensidad en su mirada que la dejó paralizada por un momento. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que ambos podían sentir, pero ninguno de los dos se atrevía a romper. Sofía sintió que su boca se secaba, y a pesar de tener el vaso de agua en la mano, no pudo beber. Había algo en la atmósfera que hacía que cualquier movimiento, cualquier palabra, pareciera trascendental. Mauricio avanzó un poco más, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera percibir su respiración. Sus manos, que aún sostenían el vaso de agua,
temblaban ligeramente, pero no. Apartó la mirada de él. Era como si ambos estuvieran atrapados en un hechizo del que no podían escapar. Sofía, susurró Mauricio, su voz apenas audible, como si pronunciar su nombre fuera un acto prohibido en sí mismo. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho, y aunque sabía que debía dar un paso atrás, que debía alejarse, no podía moverse. Estaba atrapada entre el deseo y la culpa, entre lo que sabía que estaba mal y lo que su corazón le decía que quería. Finalmente, Mauricio alzó una mano lentamente y la posó en el rostro de Sofía, rozando su mejilla con el dorso de los dedos. Su toque fue suave, pero eléctrico. Ambos sabían que no debían continuar, pero ninguno de los dos podía detenerse. No deberíamos estar haciendo esto, murmuró Sofía, su voz temblando mientras sus ojos se cerraban al sentir el contacto de Mauricio. Lo sé, respondió él, pero su mano no se apartó. El momento parecía eterno. El mundo exterior dejó de existir para ellos. No había Laura, no había matrimonio, no había familia. Solo estaban ellos dos, atrapados en un remolino de emociones y deseos que no podían controlar. Mauricio, incapaz de resistir más, se inclinó lentamente hacia ella. Sus labios rozaron los de Sofía de manera casi imperceptible al principio, pero luego, como si una represa se hubiera roto, el beso se intensificó. Fue un beso cargado de pasión contenida, de meses de deseo reprimido. Sofía correspondió, olvidando por completo todo lo demás. El vaso de agua que Sofía sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del cristal estrellándose contra las baldosas fue un recordatorio abrupto de la realidad, un eco de las consecuencias que ese beso traería consigo. Ambos se separaron de golpe, respirando agitadamente. Sofía dio un paso atrás, con el corazón acelerado y la mente en caos. Esto no está bien, dijo, su voz entrecortada mientras intentaba recuperar el control de sí misma. Mauricio se pasó una mano por el cabello, claramente perturbado por lo que acababa de suceder. Lo sé, repitió, pero en su interior, sabía que lo que sentía por Sofía era real, y que, aunque había intentado luchar contra ello, ahora parecía imposible detenerse. Sofía se agachó para recoger los pedazos de vidrio roto, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Mauricio, viéndola en ese estado, se inclinó también para ayudarla. No. No tienes que hacer esto, dijo Sofía, apartando su mano con delicadeza. Sofía, por favor, hablemos de esto. Pero ella no quería hablar. No podía. Sentía que si decía algo, todo lo que estaba tratando de controlar se desmoronaría. Así que simplemente se levantó, dejó los pedazos de vidrio en la encimera y salió de la cocina sin mirar atrás, sin decir una palabra más. Mauricio se quedó allí, solo, en medio de la cocina, con el eco del beso aún vibrando en el aire y los restos del vaso roto esparcidos por el suelo. Caminó de regreso a su habitación, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Al entrar, vio a Laura dormida plácidamente en la cama, completamente ajena al caos emocional que se desarrollaba en su propia casa. Mauricio se sentó al borde de la cama y se llevó las manos al rostro, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. Sabía que debía detenerse, que debía cortar de raíz cualquier sentimiento hacia Sofía, pero también sabía que ya era demasiado tarde. Algo se había encendido entre ellos, algo que no podía apagar tan fácilmente. Esa noche, Mauricio no durmió. Permaneció sentado en la oscuridad, escuchando la suave respiración de Laura a su lado, mientras su mente volvía una y otra vez al beso que había compartido con Sofía. Un beso que lo cambiaba todo. Capítulo 3. Mentiras y sombras. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo una luz suave que iluminaba los edificios y las calles. Pero dentro de la casa de los Sandoval, una oscuridad silenciosa se había instalado entre sus habitantes. Los días pasaban con una aparente normalidad, pero bajo la superficie, las tensiones crecían. Laura continuaba con su vida cotidiana,
preparando las comidas, organizando la casa, y yendo al trabajo como siempre. Sin embargo, algo en su instinto le decía que algo estaba mal. Era un día común en apariencia. Laura se había levantado temprano como de costumbre, mientras Mauricio aún dormía profundamente a su lado. Ella lo miró brevemente antes de salir de la habitación, preguntándose si él estaría realmente tan cansado por el trabajo como decía. Mauricio había estado más distante de lo habitual, y aunque intentaba no darle demasiada importancia, Laura comenzaba a sentir que su matrimonio ya no era lo que solía ser. Sofía, por su parte, se había vuelto más callada en los últimos días. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o fuera de la casa. Su energía vibrante y alegre se había transformado en una actitud más reservada, casi evasiva. A menudo, Laura notaba que Sofía evitaba mirarla directamente a los ojos. Y cuando lo hacía, había algo en su mirada que la desconcertaba. Aquella mañana, mientras Laura preparaba el desayuno, Sofía bajó las escaleras lentamente. Su rostro mostraba señales de una noche de insomnio. Los ojos ligeramente hinchados y su cabello despeinado. Eran evidencias de una batalla interna que llevaba días librando en silencio. Laura la miró con una mezcla de preocupación y confusión. Buenos días, Sofía, dijo Laura con una sonrisa, intentando ocultar la inquietud que sentía. ¿Te ves cansada? ¿No dormiste bien? Sofía evitó hacer contacto visual mientras tomaba asiento en la mesa. No mucho, solo he estado pensando en algunas cosas, respondió vagamente mientras jugueteaba con su taza de café, sin levantar la vista. Laura se acercó, colocando un plato de pan tostado frente a ella. ¿Quieres hablar de eso? Sabes que siempre puedes contar conmigo, ofreció con un tono suave y comprensivo. Sofía respiró profundamente, intentando controlar sus emociones. No podía contarle a Laura lo que realmente pasaba, porque eso destruiría su relación para siempre. ¿Cómo le explicaría a su hermana que estaba enamorada de su esposo? ¿Cómo podría justificar el hecho de que había traicionado su confianza de la manera más cruel posible? No, estoy bien. Solo son cosas del pasado, mintió Sofía, forzando una pequeña sonrisa. Supongo que todavía me afecta lo de mi ex. Laura asintió, aceptando la respuesta sin cuestionarla demasiado. Le preocupaba su hermana, pero siempre había sido más reservada cuando se trataba de sus problemas personales. En el fondo, Laura deseaba que Sofía pronto encontrara paz y que su vida volviera a la normalidad. Poco después, Mauricio apareció en la cocina, todavía somnoliento, pero con una expresión tensa. Al ver a Sofía sentada a la mesa, su mirada se cruzó con la de ella por un segundo. Ese breve instante fue suficiente para que ambos sintieran una descarga de emociones no resueltas. Aunque intentaron disimularlo, la tensión era evidente. Laura, ajena a esa mirada fugaz, sirvió el desayuno a Mauricio con una sonrisa. Aquí tienes, amor. Espero que esto te dé energía para el día de hoy, dijo alegremente mientras le pasaba el plato. Mauricio, incómodo por la presencia de Sofía y por las palabras amables de Laura, asintió con una sonrisa forzada. Sabía que estaba viviendo una mentira y que, tarde o temprano, todo se derrumbaría. Durante los últimos días, había intentado evitar a Sofía tanto como fuera posible, pero no podía negarlo. ¿Qué había sucedido entre ellos? Ese beso en la cocina, y los sentimientos que lo acompañaban, eran como una sombra oscura que lo seguía a todas partes. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Laura, como siempre, intentó llenar el vacío con pequeñas conversaciones sobre su día en el trabajo y algunas actividades que tenían que hacer durante el fin de semana. Sofía respondía de manera monosilábica, mientras que Mauricio se limitaba a asentir o a emitir respuestas breves. La desconexión entre los tres era palpable. Después del desayuno, Laura decidió hacer algunas compras para la casa. Antes de salir, se acercó a Mauricio y lo besó en la mejilla, un gesto rutinario que, en ese momento, le pareció extraño a ambos.
Sofía observó la escena desde el rincón de la cocina, sintiendo una punzada de culpabilidad en su pecho. Apenas Laura cerró la puerta detrás de ella, la atmósfera en la casa cambió por completo. Mauricio y Sofía se quedaron solos en la cocina. Ninguno de los dos sabía qué decir o cómo comportarse. El silencio era ensordecedor, pero ninguno se atrevía a romperlo. Finalmente, Mauricio fue el primero en hablar, aunque su voz salió en un susurro. Sofía, esto no puede seguir así, dijo, sin mirarla directamente. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero las palabras de Mauricio la llenaron de tristeza. ¿Cómo podía dejar de sentir lo que sentía? ¿Cómo podían simplemente ignorar lo que había pasado entre ellos? Lo sé, respondió ella, con la voz temblorosa. Pero no sé cómo detenerlo. Mauricio se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, nervioso. Sabía que, si no ponía fin a todo en ese momento, su vida entera se desmoronaría. Pero al mismo tiempo, no podía negar que sentía algo real por Sofía, algo que lo aterraba y lo emocionaba al mismo tiempo. Esto no es justo para Laura, continuó Mauricio, deteniéndose finalmente frente a Sofía. Ella confía en nosotros. Nunca sospecharía de esto. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Sentía que estaba atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, amaba a su hermana, la mujer que siempre la había apoyado y protegido. Pero por otro lado, estaba Mauricio, el hombre por el que había desarrollado sentimientos que no podía controlar. No quiero lastimarla, murmuró Sofía. Nunca quise que esto pasara. Mauricio asintió, su expresión reflejaba el mismo conflicto interno. Ambos estaban atrapados en una situación que no tenía salida, y lo sabían. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, sin saber qué hacer o decir. Finalmente, Sofía se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta. Es mejor que me vaya por un rato, dijo, sin mirar a Mauricio. Sofía, comenzó él, pero ella lo interrumpió. No, necesito espacio. No puedo seguir aquí sabiendo que cada vez que nos vemos, todo empeora. Mauricio no la detuvo. Sabía que tenía razón. La observó mientras salía por la puerta, y una parte de él se sintió aliviada, pero otra se sintió vacía. La situación había llegado a un punto en el que ninguno de los dos podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Mientras tanto, Laura caminaba por las calles del centro comercial, disfrutando de su mañana libre. Compraba algunas cosas para la casa y se detenía de vez en cuando para mirar vitrinas. Sin embargo, algo seguía molestándola en el fondo de su mente. Era esa sensación persistente de que algo estaba mal entre Mauricio y Sofía. Durante los últimos días, había notado pequeñas cosas que no encajaban. La forma en que Sofía evitaba estar a solas con ella, el hecho de que Mauricio pasaba más tiempo fuera o encerrado en su despacho. Aunque intentaba no darle demasiada importancia, esas dudas comenzaban a acumularse. Decidió que, al regresar a casa, hablaría con Mauricio. Necesitaba saber si había algo que él no le estaba diciendo. Horas más tarde, Laura volvió a casa. Para su sorpresa, la encontró vacía. Mauricio estaba en su oficina, y Sofía no estaba por ningún lado. Eso la inquietó aún más. ¿A dónde habría ido Sofía sin decir nada? Decidió no darle demasiadas vueltas por el momento y se dirigió a la oficina de Mauricio. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Mauricio, sentado detrás de su escritorio, levantó la vista y sonrió de manera forzada al verla. ¿Cómo fue tu día?, preguntó él, tratando de sonar relajado. Laura lo miró por un instante antes de responder. Bien, pero he estado pensando, dijo ella mientras se acercaba lentamente. Últimamente te noto distante, y no solo a ti. Sofía también está rara. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Mauricio sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparado para enfrentarlo.
Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana, evitando el contacto visual con Laura. Es solo el trabajo, Laura. He estado estresado, mintió, sabiendo que no era suficiente. Laura no parecía convencida. Se acercó a él y lo miró fijamente, esperando una respuesta más sincera. Mauricio, si hay algo que me estás ocultando, prefiero que me lo digas ahora. No quiero enterarme. Por otra persona. Necesito saber si estamos bien. Mauricio sintió la presión de sus palabras, pero no pudo confesarle la verdad en ese momento. Sabía que si lo hacía, su matrimonio terminaría. Así que decidió seguir mintiendo, esperando que las cosas se calmaran con el tiempo. Estamos bien, Laura. Solo necesito un poco de tiempo para relajarme. Laura asintió, aunque no del todo convencida. Decidió no presionarlo más por ahora, pero en su interior las dudas seguían creciendo. Gancho final, mientras Laura dejaba la oficina de Mauricio, se dirigió hacia la cocina. Al pasar por el cuarto de Sofía, notó algo inusual. La puerta estaba entreabierta, y dentro, vio que la cama estaba desordenada, como si Sofía hubiera salido apresuradamente. La incertidumbre la golpeó con fuerza, y una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué estaba ocurriendo realmente en su hogar? Capítulo 4. El juego peligroso. La tensión en la casa de los Sandoval se volvía cada vez más palpable con cada día que pasaba. Laura intentaba, con todas sus fuerzas, mantener la normalidad. Era como si su instinto le dijera que algo grave estaba ocurriendo, pero su mente se negaba a aceptarlo. Sin embargo, las pequeñas señales, esas que no podía ignorar, comenzaban a acumularse en su mente. Por su parte, Mauricio y Sofía, aún bajo el peso de la culpa y el deseo, continuaban jugando un juego peligroso, uno que sabían podría destruir sus vidas para siempre. Aquella mañana, Laura había salido temprano a una reunión de trabajo, lo que dejó a Mauricio y Sofía solos en la casa. La tensión entre ellos, que hasta entonces había sido reprimida, se había convertido en un lazo que los unía de manera inevitable. El silencio que reinaba en la casa hacía que el aire se sintiera más denso, como si cada respiración estuviera cargada de emociones no resueltas. Mauricio, sentado en el sofá de la sala, fingía estar concentrado en su computadora portátil, pero su mente estaba completamente ocupada con pensamientos sobre Sofía. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, que traicionar a Laura de esa manera era imperdonable, pero no podía evitarlo. Había algo en Sofía, algo que lo atraía como un imán, y cuanto más intentaba alejarse, más fuerte se volvía la atracción. Sofía, por su parte, estaba en su habitación, mirándose en el espejo. Sus ojos reflejaban el conflicto interno que sentía. Sabía que su relación con Mauricio no tenía futuro, que estaba jugando con fuego. Pero la emoción que sentía al estar cerca de él la consumía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que sus sentimientos por el esposo de su hermana crecieran hasta este nivel? No tenía respuesta para esas preguntas, pero lo que sí sabía era que, a pesar de la culpa que sentía, no podía detenerse. Después de varios minutos de silencio, Sofía finalmente salió de su habitación, decidida a enfrentar la situación de una vez por todas. Caminó por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta llegar a la sala, donde Mauricio permanecía sentado, aunque claramente inquieto. Él levantó la vista cuando la vio entrar, y en ese momento, supo que no había vuelta atrás. Tenemos que hablar, dijo Sofía, rompiendo el silencio con un tono serio que no había usado antes. Mauricio cerró la computadora y la dejó a un lado, asintiendo en silencio. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Lo sé, respondió él en voz baja, con los ojos clavados en los de ella. Sofía caminó lentamente hasta sentarse en el sillón frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada, pero el peso de las emociones no expresadas llenaba el espacio entre ellos. No podemos seguir así, comenzó Sofía, con la voz temblorosa. Esto está mal, Mauricio. ¿Lo qué?
Estamos haciendo, lo que hemos hecho, es una traición a Laura. Ella no se lo merece. Mauricio asintió, pero sus palabras lo atravesaron como cuchillos. Sabía que tenía razón, pero no podía negar lo que sentía por ella. Había intentado en varias ocasiones distanciarse, ignorar esos sentimientos, pero cada vez que la veía, la atracción era más fuerte. Lo sé, Sofía. No te imaginas cuánto lo sé. Pero, esto no es tan simple como parece. No puedo ignorar lo que siento por ti. Lo he intentado, pero no puedo. Sofía lo miró fijamente, sintiendo como sus palabras resonaban en su propio corazón. Ella también lo había intentado, había tratado de apartar esos sentimientos, pero, al igual que Mauricio, había fallado. Mauricio, esto va a destruirnos, dijo ella, su voz apenas un susurro. Va a destruir a Laura, a ti, a mí, a todo. Si seguimos así, no habrá vuelta atrás. Mauricio se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Sofía entre las suyas. Era la primera vez en días que se atrevían a tocarse, y ese simple contacto despertó de nuevo el fuego que habían estado tratando de apagar. No quiero perderte, confesó él, con una intensidad en la voz que hizo que Sofía sintiera un nudo en el estómago. Pero tampoco quiero lastimar a Laura. Estoy atrapado, Sofía. No sé qué hacer. Sofía apartó la mirada, sintiendo las lágrimas arremolinarse en sus ojos. Sabía que la situación no tenía solución. No podían seguir escondiéndose, pero tampoco podían enfrentar la verdad sin destruirlo todo. Era una situación sin salida. Tenemos que detener esto ahora, antes de que sea demasiado tarde, dijo ella, con la voz quebrada por la emoción. Mauricio permaneció en silencio por un momento, asimilando lo que ella acababa de decir. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejarla ir, de fingir que nada de esto había pasado, era algo que no estaba seguro de poder hacer. ¿Es eso lo que realmente quieres? Preguntó él, con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Quieres que lo dejemos todo atrás y volvamos a nuestras vidas como si esto nunca hubiera pasado? Sofía lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, entendió lo difícil que sería tomar esa decisión. Sentía que estaba siendo desgarrada por dentro. Por un lado, estaba su lealtad a Laura, la mujer que siempre había estado a su lado, que la había apoyado y amado como una hermana. Por otro lado, estaba Mauricio, el hombre por el que había desarrollado sentimientos que no podía ignorar. Finalmente, Sofía se levantó del sillón y se alejó de él, incapaz de soportar más la cercanía. Se dirigió hacia la ventana y miró hacia el jardín, intentando calmar sus emociones. No sé lo que quiero, admitió ella, casi en un susurro. Pero sé que no puedo seguir viviendo con esta culpa. No puedo mirar a Laura a los ojos cada día sabiendo lo que hemos hecho. Mauricio se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a su lado. Ambos miraron a través de la ventana, sin saber qué hacer o decir. El silencio entre ellos era denso, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que sentían. Tienes razón, dijo él finalmente. Esto tiene que terminar, de una forma u otra. No podemos seguir viviendo así. Sofía asintió en silencio, aunque sabía que detener todo no sería fácil. Ambos habían cruzado una línea de la que no había retorno, y la atracción que sentían el uno por el otro era tan fuerte que les resultaba imposible fingir que nada había pasado. Necesito un tiempo, dijo Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Necesito alejarme de aquí. De ti. De Laura. Necesito pensar. Mauricio la miró con preocupación. Sabía que si Sofía se iba, las cosas cambiarían para siempre. Quizá esa fuera la única solución, pero el solo pensamiento de perderla lo llenaba de angustia. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, intentando ocultar el miedo en su voz. No lo sé, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Tal vez a casa de una amiga, tal vez a algún lugar donde pueda aclarar mi mente. Pero no puedo seguir aquí.
Mauricio asintió lentamente, entendiendo que Sofía necesitaba espacio. Tal vez él también lo necesitaba. Quizá, al distanciarse, podrían poner en orden sus pensamientos y sentimientos. Pero había algo dentro de él que le decía que, incluso si Sofía se alejaba, los sentimientos que tenían el uno por él otro no desaparecerían tan fácilmente. Te apoyaré en lo que decidas, dijo finalmente, aunque sus palabras le resultaron amargas. Sí. Necesitas irte, lo entenderé. Pero quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre estaré aquí. Para ti. Sofía no respondió. Sabía que esas palabras solo hacían que todo fuera más difícil. Lo miró por última vez, antes de dirigirse hacia las escaleras. Necesitaba empacar algunas cosas antes de irse, y aunque su corazón estaba roto, sabía que alejarse era lo mejor para todos. Mauricio la observó marcharse, sintiendo que con cada paso que daba hacia la puerta, una parte de su vida se desmoronaba. Sabía que no podía detenerla, y tal vez ni siquiera debía intentarlo, pero eso no hacía que fuera más fácil. Poco después, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose suavemente. Sofía se había ido. Gancho final, Mauricio se quedó solo en la sala, con el eco del silencio resonando en la casa vacía. La partida de Sofía lo dejó con un vacío inmenso en el pecho, y en ese momento, comprendió que la situación había llegado a un punto de no retorno. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Laura? ¿Sabiendo que su corazón estaba dividido? Las respuestas a esas preguntas aún estaban lejos de ser resueltas, pero una cosa era clara, las sombras que cubrían su matrimonio y su vida no desaparecerían fácilmente. Capítulo 5. La verdad a punto de salir a la luz. Días habían pasado desde la partida de Sofía, y aunque la casa de los Sandoval parecía haber vuelto a la normalidad en la superficie, las tensiones ocultas seguían acumulándose, como una olla de presión a punto de estallar. Laura, como de costumbre, seguía con su vida, pero no podía evitar notar los cambios en su hogar. Sofía había dejado un vacío palpable. Su habitación ahora estaba cerrada, vacía, y su ausencia era como un recordatorio constante de que algo había cambiado. Mauricio, por su parte, parecía más distante que nunca. Su mente seguía atrapada en pensamientos de Sofía, aunque intentaba desesperadamente ocultarlo. Ahora que ella se había ido, la casa se sentía vacía, y no solo por su presencia física, sino por el lazo emocional que había crecido entre ellos. Sin embargo, Mauricio sabía que no podía seguir con esa lucha interna por mucho tiempo. Laura lo notaba. Lo sentía, y él sabía que no podría ocultar sus sentimientos por siempre. Laura, por su parte, había pasado las últimas noches en vela, preguntándose qué estaba mal en su matrimonio. Podía sentir que Mauricio se alejaba de ella, y la ausencia de Sofía solo complicaba las cosas. ¿Sería posible que su hermana y su esposo estuvieran ocultándole algo? Esa idea la perturbaba profundamente, pero no quería enfrentarse a esa posibilidad. No quería admitir que algo tan oscuro podría estar ocurriendo bajo su propio techo. Aquella tarde, Laura estaba en la cocina preparando la cena, cuando de repente, una idea la golpeó. Decidió que era hora de dejar de ignorar sus instintos. Había algo que Mauricio no le estaba contando, y Laura estaba decidida a descubrirlo. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a su teléfono, y dudó por un momento. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba una línea, pero la ansiedad que sentía la empujaba a actuar. Tomó el teléfono de Mauricio, que había dejado sobre la mesa del comedor, y lo desbloqueó con él. Código que ella conocía. Aunque sentía un nudo en el estómago, empezó a revisar los mensajes. Al principio, no encontró nada fuera de lo común, mensajes de trabajo, de amigos, pero entonces vio algo que la dejó paralizada, un intercambio de mensajes con Sofía. Los mensajes no eran explícitos, pero había algo en ellos que la hizo sentir incómoda. Eran mensajes cortos, pero llenos de subtexto, como si ambos estuvieran hablando de algo que no podían decir abiertamente.
Laura sintió que su corazón se aceleraba, y una sensación de vértigo la invadió. Se levantó rápidamente, dejando el teléfono sobre la mesa, y se apoyó en la encimera, intentando recuperar el aliento. ¿Qué significaban esos mensajes? Podría ser que Mauricio y Sofía. No quería pensarlo. No podía ser verdad. Pero las palabras que había leído no se iban de su mente. Unas horas después, cuando Mauricio regresó a casa del trabajo, encontró a Laura sentada en el sofá, con el rostro tenso y los ojos cargados de preguntas que aún no se atrevía a hacer. Él la saludó con un beso en la frente, pero ella apenas respondió. Durante la cena, el ambiente era pesado. Laura no podía dejar de mirar a Mauricio, preguntándose si realmente lo conocía. ¿Sería capaz de traicionarla de esa manera? Por otro lado, Mauricio podía sentir la incomodidad en el aire, pero no sabía que Laura había revisado su teléfono. Se limitó a comer en silencio, sin atreverse a preguntar qué le estaba molestando a su esposa. Después de la cena, cuando Mauricio se retiró a su oficina para trabajar un poco, Laura no pudo aguantar más. Sabía que tenía que enfrentarlo, que tenía que sacarse las dudas de una vez por todas. Se levantó del sofá y caminó hacia la oficina de Mauricio. Tocó la puerta suavemente antes de entrar. Mauricio levantó la vista de su computadora y la miró, notando inmediatamente que algo estaba mal. ¿Todo bien?, preguntó, intentando sonar casual, aunque sabía que algo la estaba perturbando. Laura lo miró durante unos segundos, sopesando cómo empezar. No quería acusarlo de algo sin tener pruebas, pero los mensajes que había visto no dejaban de rondar su mente. Mauricio, necesito hablar contigo, dijo finalmente, con una seriedad que no dejaba lugar a evasivas. Mauricio sintió un nudo en el estómago. Sabía que esta conversación tarde o temprano llegaría, pero no estaba preparado para ella. Claro, dime, respondió, intentando mantener la calma. Laura cerró la puerta detrás de ella y se sentó frente a él, con los brazos cruzados y la mirada fija en sus ojos. He estado notando que últimamente has estado distante, más de lo normal. Y no solo tú, dijo con un tono grave. Sofía también se fue de la casa de repente. Ni siquiera me dio una verdadera explicación de por qué. No puedo dejar de pensar que hay algo más que no me estás contando. Mauricio sintió como el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Sabía que si no manejaba esta situación con cuidado, todo se vendría abajo. ¿Qué estás insinuando, Laura?, preguntó él, intentando sonar ofendido, aunque en su interior sabía que su esposa estaba demasiado cerca de la verdad. Quiero saber si hay algo que estás ocultando, dijo ella con firmeza, ignorando su intento de desviar la conversación. No puedo seguir así, Mauricio. Quiero la verdad. Mauricio desvió la mirada por un momento, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Sabía que no podía confesar lo que había sucedido entre él y Sofía, pero tampoco quería seguir mintiendo. Estaba atrapado entre su lealtad hacia Laura y los sentimientos que aún no podía comprender del todo hacia Sofía. No sé de qué hablas, Laura, dijo finalmente, intentando mantener la compostura. He estado estresado por el trabajo, y Sofía, bueno, ella estaba pasando por un mal momento. No creo que haya algo más que decir. Laura lo miró con desconfianza, sin saber si creerle o no. Pero había algo en su tono que la hizo dudar. Revisé tu teléfono, Mauricio, dijo finalmente, soltando la bomba. Mauricio la miró con incredulidad, el corazón le dio un vuelco en el pecho. No se lo esperaba. Nunca pensó que Laura llegaría a ese punto. El silencio entre ellos se volvió aún más pesado. ¿Qué encontraste?, preguntó, su voz temblando levemente. Vi mensajes con Sofía. No decían mucho, pero algo en ellos no me parece normal. ¿Qué está pasando entre ustedes dos, Mauricio?, preguntó ella, sus ojos llenos de dolor y duda. Mauricio sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Estaba acorralado,
no había salida fácil de esa situación. Podía seguir negándolo, seguir mintiendo, pero sabía que, si lo hacía, Laura no dejaría de sospechar. Y si confesaba, corría el riesgo de perderlo todo. Tomó una profunda respiración, intentando calmarse. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Laura, comenzó a decir, pero se detuvo, incapaz de continuar. Laura lo miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando una explicación, una confesión. Quería creer que todo había sido un malentendido, que Mauricio no sería capaz de hacerle algo así, pero en el fondo de su corazón, ya no estaba segura. No puedo seguir así, dijo finalmente Laura, su voz quebrada por la emoción. No puedo vivir con esta duda. Si hay algo que me estás ocultando, prefiero que me lo digas ahora. Mauricio bajó la cabeza, incapaz de mirar a su esposa a los ojos. Sabía que había cometido un error que probablemente no podría deshacer. Pero también sabía que Laura merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Laura, no pasó nada físico entre Sofía y yo, dijo finalmente, con la voz llena de remordimiento. Pero, creo que ambos sentimos algo que no deberíamos haber sentido. Fue un error. Y Sofía fue porque sabía que esto no podía seguir. Las palabras de Mauricio cayeron como un balde de agua fría sobre Laura. Aunque no había una confesión explícita de una traición física, la admisión de que había habido sentimientos entre él y Sofía fue suficiente para destruirla. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Gancho final, Laura se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y sin decir una palabra más, se levantó y salió de la oficina, dejándolo solo con su culpa. El matrimonio que una vez había sido su refugio ahora estaba colapsando. Y Laura no sabía si alguna vez podría recuperarse de esta traición emocional. Capítulo 6. La confrontación. El ambiente en la casa de los Sandoval se había vuelto insoportable. Desde la confesión de Mauricio, el aire entre él y Laura se sentía denso, cargado de dolor, silencio y palabras no dichas. Laura había pasado los días posteriores en una especie de letargo emocional, sin saber cómo procesar lo que había escuchado. La revelación de que su esposo había desarrollado sentimientos por su propia hermana era una herida que iba mucho más allá de lo físico. Le dolía en lo más profundo de su ser. Era una traición a todos los niveles, no solo como esposa, sino como hermana, como mujer, como persona. Mauricio, por su parte, intentaba seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Se concentraba en su trabajo, en sus actividades diarias, pero sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Podía sentir el vacío creciente entre él y Laura, un abismo que parecía ensancharse con cada segundo que pasaban juntos. El arrepentimiento lo carcomía por dentro, pero sabía que no había palabras que pudieran reparar el daño que había causado. La ausencia de Sofía no hacía más que agravar la situación. Aunque ya no estaba físicamente en la casa, su presencia seguía siendo palpable en cada rincón, en cada objeto que había dejado atrás. Laura no podía entrar a la habitación de su hermana sin sentir una mezcla de tristeza y traición. Había intentado llamarla varias veces, pero Sofía no respondía. Tal vez sabía que enfrentarse a Laura sería demasiado doloroso, o tal vez simplemente no sabía qué decir. De cualquier manera, el silencio de Sofía solo aumentaba el sufrimiento de Laura. Un día, mientras Laura se encontraba en el jardín de la casa, sentada en uno de los bancos de piedra, sintió que no podía seguir evadiendo lo inevitable. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad de su matrimonio. No podía seguir viviendo en un estado de negación, fingiendo que todo se resolvería por sí solo. La situación exigía una confrontación, y aunque le aterraba lo que esa confrontación podría traer consigo, sabía que era la única manera de salir del limbo emocional en el que estaba atrapada. Esa noche, después de varios días de silencio, Laura decidió enfrentar a Mauricio de una vez por todas.
Había estado evitando esa conversación durante demasiado tiempo, pero ahora sabía que no podía posponerla más. El miedo y la incertidumbre que sentía eran abrumadores, pero algo dentro de ella le decía que ya no podía seguir callando. Mauricio estaba sentado en la sala, mirando el televisor sin prestar mucha atención. Laura entró en la habitación y se detuvo en la puerta por un momento, observándolo. Su mente estaba llena de recuerdos. De los buenos momentos que habían compartido en esa misma casa, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, una vida que ya no existía. Tenemos que hablar, dijo Laura con voz firme, interrumpiendo el silencio que había llenado la casa. Durante días. Mauricio apagó el televisor y la miró. Sabía que esta conversación llegaría en algún momento, pero había temido ese momento desde que confesó lo que había sucedido entre él y Sofía. Lo sé, respondió, con una mezcla de cansancio y resignación en su voz. Laura se sentó frente a él, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban fijos en los de Mauricio. Esta vez no se iba a permitir dudar. No puedo seguir viviendo así, Mauricio, comenzó ella, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. No puedo seguir pretendiendo que esto es solo un malentendido. Lo que pasó entre tú y Sofía ha destrozado todo lo que conocía. No solo me traicionaste a mí. Traicionaste a nuestra familia. Traicionaste a mi hermana. Mauricio bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad del dolor que veía en los ojos de Laura. Sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que había hecho, pero el remordimiento lo consumía. Laura, no puedo decirte cuánto lo lamento, respondió en voz baja, casi susurrando. No hay palabras para explicar lo que siento. Nunca quise lastimarte, nunca quise que esto pasara. Pero pasó, Mauricio, dijo ella con firmeza. No importa lo que quisieras o no. Lo hiciste. Dejaste que pasara. Permitiste que mis peores miedos se volvieran realidad. Y ahora, no sé qué hacer con eso. No sé cómo seguir adelante. El silencio que siguió a sus palabras era insoportable. Mauricio sabía que Laura tenía razón. Había dejado que las cosas se salieran de control, había cruzado líneas que nunca debió cruzar, y ahora el precio de sus decisiones estaba destruyendo la vida que habían construido juntos. Laura, por otro lado, se sentía desgarrada por dentro. Por un lado, amaba a Mauricio. A pesar de todo, aún lo amaba. Habían compartido una vida juntos, y aunque sabía que las cosas nunca serían las mismas, una parte de ella seguía aferrándose a lo que solían tener. Pero por otro lado, la traición era demasiado profunda para ignorarla. ¿Cómo podría seguir viviendo con alguien que la había traicionado? ¿De la manera más dolorosa posible? Necesito saber la verdad, toda la verdad, dijo Laura finalmente, con voz temblorosa. Quiero saber exactamente qué pasó entre tú y Sofía. No me escondas nada. Mauricio se quedó en silencio por un momento, su mente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sabía que Laura merecía la verdad, pero también sabía que esa verdad podría destrozarla por completo. Laura, te prometo que nunca hubo nada físico entre nosotros, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero, lo que sentíamos el uno por el otro era real. Sé que eso no lo hace menos doloroso, pero nunca cruzamos esa línea. Y cuando Sofía se fue, lo hizo porque ambos sabíamos que no podíamos seguir así. No queríamos lastimarte, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Mauricio fueron como un golpe en el pecho para Laura. Aunque no había habido una traición física, la traición emocional seguía siendo devastadora. Saber que su esposo había desarrollado sentimientos por su hermana, y que esos sentimientos eran reales, era casi peor que si hubiera habido un engaño físico. Porque significaba que había algo más profundo, algo que no podía deshacerse. Simplemente con disculpas. No sé cómo lidiar con esto, admitió Laura, con lágrimas rodando por sus mejillas. No sé si alguna vez podré perdonarte, o a Sofía. Todo lo que creía que era seguro,
todo lo que pensaba que conocía. Se ha desmoronado. Me siento sola. Sola en mi propia casa, en mi propia vida. Mauricio se levantó del sillón y se acercó a ella, pero Laura levantó una mano, indicándole que se detuviera. No, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba por la emoción. No me toques. No quiero consuelo. Ahora. Quiero espacio. Necesito tiempo para pensar. Mauricio retrocedió, respetando su deseo. Sabía que no había nada que pudiera decir o hacer para reparar el daño en ese momento. Solo podía esperar que el tiempo, de alguna manera, sanara las heridas que había causado. Laura, lo que sea que decidas, lo aceptaré, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que haré lo que sea para arreglar esto, para ser mejor. Lo que decidas, estaré aquí. Laura no respondió. Se levantó lentamente del sillón y salió de la sala, dejando a Mauricio solo, rodeado por el eco de su propia culpa. Esa noche, Laura durmió en la habitación de invitados. No podía soportar la idea de compartir la cama con Mauricio después de lo que había descubierto. Mientras se acostaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a los momentos felices que habían compartido, momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Cerró los ojos, esperando que el sueño la envolviera, pero en lugar de eso, su mente siguió trabajando, preguntándose cómo había llegado a este punto. ¿Podría alguna vez perdonar a Mauricio? ¿Podría seguir con su vida sabiendo lo que había pasado entre él y Sofía? O, peor aún, ¿podría alguna vez volver a confiar en alguien? El silencio de la noche no trajo respuestas, solo más preguntas. Gancho final, al otro lado de la casa, Mauricio permanecía despierto, mirando el techo de su habitación, preguntándose si su matrimonio ya había llegado a su fin. Sabía que había hecho todo mal, pero también sabía que haría cualquier cosa por una segunda oportunidad, si es que Laura le daba una. Capítulo 7. El abismo de la traición. Los días posteriores a la confrontación fueron una mezcla de silencio y dolor en la casa de los Sandoval. Laura y Mauricio coexistían bajo el mismo techo, pero el abismo entre ellos se hacía más profundo con cada día que pasaba. Ya no había conversaciones sinceras, ni gestos de afecto, solo miradas fugaces, cargadas de resentimiento y culpa. La casa, que antes era un lugar de refugio y tranquilidad, se había convertido en una prisión emocional, llena de tensiones no resueltas y de palabras no dichas. Mauricio, al ver que Laura se distanciaba cada vez más, intentaba hacer pequeños esfuerzos para reconectar con ella. Hacía más tareas en la casa, preparaba el desayuno sin que ella lo pidiera, trataba de estar disponible para cualquier cosa que ella pudiera necesitar. Pero Laura no respondía. Aceptaba sus gestos sin decir una palabra, pero el dolor en su corazón era demasiado grande para simplemente pasar página. Laura, por su parte, se sentía atrapada en una vorágine de emociones. Había momentos en los que sentía una ira intensa hacia Mauricio, hacia Sofía, incluso hacia sí misma por no haber notado lo que estaba sucediendo antes. Pero también había momentos en los que la tristeza la abrumaba, y se encontraba llorando sola en la habitación de invitados, preguntándose cómo su vida había llegado a este punto. Una mañana, mientras Laura estaba en la cocina preparando un café, su teléfono vibró en la mesa. Al mirar la pantalla, vio un mensaje de Sofía. Era el primer contacto que su hermana había intentado desde que se había marchado de la casa. Sofía, Laura, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, y lo entiendo. Pero necesito que sepas que lamento todo lo que ha pasado. Nunca quise hacerte daño, y me siento horrible por todo. Si alguna vez estás dispuesta a hablar, estaré aquí esperando. Laura se quedó mirando el mensaje durante varios minutos, sin saber cómo responder. Una parte de ella quería gritarle a su hermana, reprocharle por la traición, exigirle respuestas. Pero otra parte, más profunda, sentía una tristeza abrumadora al pensar en la ruptura que ahora existía entre ellas.
Sofía no. Era solo su hermana, era su amiga, su confidente, la persona que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. ¿Cómo habían llegado a este punto? Sin saber qué responder, Laura apagó la pantalla del teléfono y lo dejó sobre la mesa, decidiendo que aún no estaba lista para hablar con Sofía. Todavía no podía enfrentarse a esa conversación. Mientras Laura intentaba encontrar una salida a sus emociones, Mauricio también estaba sumido en sus propios pensamientos. Sabía que estaba perdiendo a Laura, y no importaba cuánto intentara remediarlo. Sentía que cada día que pasaba, ella se alejaba más. El peso de la culpa lo consumía. No solo había traicionado a su esposa, sino que también había fracturado su matrimonio de una manera que parecía irreparable. Una noche, incapaz de soportar el silencio que lo rodeaba, Mauricio decidió hablar con Laura. Sabía que necesitaban tener una conversación honesta, una conversación que tal vez marcara el fin de su relación, pero que era necesaria para ambos. Laura estaba sentada en el sofá, leyendo un libro, aunque sus ojos no seguían las palabras en las páginas. Su mente estaba en otro lugar, perdida en pensamientos oscuros y confusos. Laura, dijo Mauricio con suavidad, mientras se sentaba a su lado. Ella levantó la vista, sin expresión en su rostro. No estaba sorprendida por su presencia, pero tampoco parecía interesada en lo que él tenía que decir. Tenemos que hablar, de verdad, continuó Mauricio, su voz llena de cansancio. Sé que lo he arruinado todo, y entiendo si ya no puedes perdonarme, pero necesito saber cómo te sientes. Necesito entender qué es lo que va a pasar con nosotros. Laura lo miró en silencio durante unos segundos. Había tantas cosas que quería decirle, tantas emociones que la estaban consumiendo, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo me siento?, respondió ella finalmente, dejando escapar un suspiro. No lo sé, Mauricio. Siento tantas cosas al mismo tiempo que no sé cómo ponerlas en palabras. Siento rabia, tristeza, traición, pero también siento que estoy perdida. No sé quién soy ahora, no sé qué significa este matrimonio, ni siquiera sé si queda algo que salvar. Las palabras de Laura golpearon a Mauricio con fuerza, pero sabía que eran la verdad. Su traición no solo había dañado a Laura emocionalmente, sino que también había desmoronado todo lo que ella creía sobre sí misma y sobre su relación. Lo único que sé es que nada de esto debería haber pasado, continuó Laura, con la voz quebrada. Nunca imaginé que tú y Sofía. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude ser tan ingenua? Mauricio bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada llena de dolor de Laura. No fuiste ingenua, Laura. No fue tu culpa. Fui yo. Yo fui quien falló. Debería haber sido honesto desde el principio, debería haberte contado lo que estaba sintiendo antes de que todo se descontrolara. ¿Y qué hubiera cambiado eso?, replicó Laura, con la voz más aguda de lo que pretendía. Me habrías dicho que estabas enamorado de mi hermana y yo debería haberlo aceptado como algo normal. Mauricio sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía que, no importa cómo intentara explicarlo, nunca sonaría bien. Porque no había una explicación que pudiera justificar lo que había hecho. No te pido que lo aceptes, dijo finalmente. Solo te pido que me des una oportunidad para arreglarlo, para demostrarte que lo que siento por ti es lo más importante. Laura dejó escapar una risa amarga, una risa que no tenía alegría, solo amargura. ¿Cómo piensas arreglar esto, Mauricio? ¿Cómo piensas reparar algo que está roto de una manera que no se puede arreglar? Me traicionaste de la peor manera posible. No solo como esposa, sino como hermana. Traicionaste todo lo que éramos, todo lo que teníamos. Mauricio sabía que ella tenía razón. El daño que había causado era irreparable, pero no podía rendirse tan fácilmente. Laura, lo que hice fue terrible, y no estoy pidiendo que lo olvides o que me perdones de inmediato. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, que puedo hacer lo que sea necesario para que podamos salir de esto. Laura lo miró,
y por un momento, vio al hombre del que se había enamorado hace tantos años. Ese hombre que siempre había estado a su lado, que la había apoyado en los momentos más difíciles, que la había amado profundamente. Pero luego, esa imagen se desvaneció, reemplazada por la realidad de lo que había sucedido entre él y Sofía. No lo sé, Mauricio, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. No sé si puedo darte esa oportunidad. No sé si puedo volver a confiar en ti, ni en mí misma. El silencio cayó entre ellos una vez más, un silencio que decía más que cualquier palabra. Ambos sabían que su matrimonio estaba en el borde del abismo, y que un solo paso en falso podría hacerlo. Caer al vacío. Esa noche, Laura volvió a dormir en la habitación de invitados, dejando a Mauricio solo en la cama que una vez habían compartido. Mientras se acostaba, su mente seguía reviviendo cada momento, cada palabra, cada gesto. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar una manera de perdonar a Mauricio. Pero también se preguntaba si, en lo más profundo de su corazón, quería perdonarlo. Al día siguiente, Laura se levantó temprano y decidió ir a dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba despejar su mente, alejarse de la casa y de todo lo que le recordaba a la traición de Mauricio. Mientras caminaba por los senderos bordeados de árboles, dejó que sus pensamientos fluyeran libremente. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas decisiones que tenía que tomar. Al regresar a casa, encontró a Mauricio sentado en la sala, esperándola. Su expresión era de cansancio y resignación, pero también de esperanza. Laura, he estado pensando, dijo él, levantándose al verla entrar. Y sé que no hay una solución rápida para esto, pero creo que lo mejor sería que tomáramos un tiempo separados. Tal vez, con algo de distancia, podamos ver las cosas con más claridad. Las palabras de Mauricio tomaron a Laura por sorpresa. No esperaba que él sugiriera una separación. Pero tal vez tenía razón. Tal vez ambos necesitaban tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Para entender si había algo que aún podía salvarse. Quizás sea lo mejor, respondió Laura, con la voz más calmada de lo que había esperado. Tal vez la distancia nos ayude a ver las cosas de una manera diferente. Ambos sabían que esa decisión era un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto. Pero en ese momento, parecía ser la única opción que les quedaba. Gancho final, mientras Mauricio comenzaba a hacer planes para irse de la casa por un tiempo, Laura se quedó sola en la sala, mirando el lugar que había sido su hogar durante tantos años. Sabía que los días que venían estarían llenos de incertidumbre y dolor, pero también sabía que, pase lo que pase, tenía que encontrar una manera de sanar, con o sin Mauricio a su lado. Capítulo 8, el final de todo. La casa de los Sandoval estaba en silencio. Un silencio que no traía paz, sino una sensación de vacío. De ausencia. Mauricio se había ido hace unos días, llevándose con él la rutina de más de una década de vida compartida con Laura. Los pasillos, las habitaciones, todo en la casa parecía diferente ahora, como si los ecos de su relación pasada estuvieran atrapados entre las paredes, recordándole constantemente lo que había sido y lo que había perdido. Laura, desde el momento en que Mauricio salió por la puerta, había sentido una mezcla abrumadora de emociones. Había estado triste, enojada, aliviada y confundida, todo al mismo tiempo. Los primeros días después de su partida fueron una especie de neblina emocional. No podía concentrarse en nada, todo a su alrededor parecía borroso, irreal. Había veces en las que se encontraba llorando sin razón aparente. Otras en las que la rabia la invadía y sentía el impulso de romper algo. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente estaba agotada. Cansada de todo, cansada de sentir. Una tarde, mientras se sentaba en el jardín trasero de la casa, con una taza de té en las manos, Laura se dio cuenta de que no podía seguir así. El tiempo que Mauricio y ella habían decidido tomarse había sido, sin duda, necesario, pero sabía que, al final de todo, tendría que tomar una decisión. ¿Había algo en su matrimonio que aún valiera la pena salvar?
¿O era momento de seguir adelante y cerrar ese capítulo de su vida para siempre? Esa pregunta la perseguía constantemente, y aunque había tratado de evitar enfrentarla, sabía que no podía hacerlo por mucho más tiempo. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba hablar con Sofía. No podía seguir evitando esa conversación, por dolorosa que fuera. Habían pasado semanas desde la última vez que supo de su hermana, y aunque su corazón aún estaba lleno de resentimiento y dolor, sabía que necesitaba escucharla. Tal vez, al hablar con ella, podría encontrar algo de claridad. Laura tomó su teléfono y, después de unos segundos de vacilación, marcó el número de Sofía. El sonido del timbre parecía resonar más de lo habitual, cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en su pecho. Finalmente, la voz de Sofía contestó al otro lado de la línea, suave y vacilante. ¿Laura? Dijo Sofía, sorprendida de recibir la llamada. Hola, Sofía, respondió Laura, intentando mantener la voz firme. Necesitamos hablar. Hubo un largo silencio antes de que Sofía respondiera. Lo sé. Tienes razón, dijo finalmente. ¿Podemos vernos? Sé que hay mucho que debemos decirnos, y creo que es mejor hacerlo en persona. Laura asintió, aunque su hermana no podía verla. Está bien. Nos vemos mañana por la tarde. Ven a la casa. Creo que es el lugar más apropiado para esto. Sofía aceptó la invitación y, tras colgar el teléfono, Laura sintió un peso en su pecho que la dejó sin aliento. La idea de ver a Sofía de nuevo, después de todo lo que había pasado, la aterraba. Pero también sabía que no podía seguir adelante con su vida sin enfrentarla. Al día siguiente, mientras esperaba a Sofía, la casa se sentía más vacía que nunca. Laura había pasado la mañana en la cocina, preparando algo para la reunión, aunque no tenía mucho apetito. Cada vez que pensaba en lo que iba a decir, en cómo iba a reaccionar cuando viera a su hermana, su mente se quedaba en blanco. ¿Cómo se enfrenta uno a la persona que ha sido la fuente de tanto dolor, pero que al mismo tiempo ha sido una parte fundamental de su vida? Finalmente, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Laura respiró hondo y caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, encontró a Sofía parada en el umbral, con una expresión de tristeza y arrepentimiento en su rostro. Parecía más delgada, como si el peso de la culpa la hubiera desgastado desde la última vez que se vieron. Hola, dijo Sofía en voz baja, sin atreverse a mirar a Laura directamente a los ojos. Hola, respondió Laura, abriéndose a un lado para dejarla pasar. Ambas caminaron hacia la sala y se sentaron en el sofá, dejando un espacio considerable entre ellas. El silencio entre las dos era insoportable, pero ninguna sabía cómo romperlo. Finalmente, fue Sofía quien habló primero. Laura, sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice. Lo que pasó entre Mauricio y yo fue un error horrible, y me siento mal por ello todos los días. Nunca quise traicionarte. Nunca quise que las cosas llegaran a esto. Laura la escuchó en silencio, sus ojos fijos en el suelo. Las palabras de Sofía no aliviaban el dolor, pero al menos eran un comienzo. ¿Por qué, Sofía? Preguntó Laura finalmente, con la voz rota por la emoción. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo pudiste involucrarte con él, sabiendo lo que significaba para mí? Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la culpa aplastarla aún más. No sé cómo explicarlo, dijo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Fue algo gradual. Mauricio y yo pasábamos mucho tiempo juntos, y, poco a poco, empecé a sentir cosas que no debía sentir. Intenté ignorarlo, intenté alejarme. Pero cada vez que lo veía, era como si algo más fuerte que yo me arrastrara hacia él. Sé que no es una excusa. No hay excusas para lo que hice. Pero, fue así como pasó.
Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, y Laura la observó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. Por un lado, Sofía era su hermana, una persona a quien había amado profundamente durante toda su vida. Por otro lado, era la mujer que había traicionado su confianza de la manera más dolorosa posible. Te quise como a nadie, Sofía, dijo Laura, con la voz temblorosa. Siempre te vi como mi amiga, mi confidente, mi apoyo. Y ahora, no sé quién eres. No sé si alguna vez podré volver a verte como mi hermana. Sofía sintió con tristeza, comprendiendo la profundidad del daño que había causado. Lo entiendo, dijo en un susurro. No espero que me perdones, Laura. Solo quería que supieras cuánto lo siento. Si pudiera volver atrás y deshacer todo, lo haría. Pero sé que eso no es posible. Ambas se quedaron en silencio, dejando que el dolor y las emociones fluyeran libremente entre ellas. Laura sabía que, aunque Sofía estuviera arrepentida, el perdón no llegaría fácilmente, si es que llegaba. Pero también sabía que seguir aferrada al odio no la llevaría a ninguna parte. No sé si puedo perdonarte, Sofía, dijo finalmente, con la voz rota. Pero tampoco quiero seguir viviendo con este dolor. Quiero encontrar la manera de sanar, de seguir adelante. Y si eso significa que, algún día, puedo perdonarte, entonces tal vez lo intente. Pero ahora mismo, solo necesito tiempo. Sofía asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Entiendo, Laura. Y estaré aquí, esperando cuando estés lista. No importa cuánto tiempo tome. Laura no respondió. En lugar de eso, se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que se extendía ante ella. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. No era una esperanza grande, pero era algo. Después de unos minutos, se giró hacia Sofía, que seguía sentada en el sofá, con los ojos llenos de tristeza. Creo que es mejor que te vayas por ahora, dijo Laura con suavidad, pero con firmeza. Necesito estar sola. Sofía asintió, entendiendo que el tiempo de su conversación había llegado a su fin. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta, sin decir nada más. Justo antes de salir, se detuvo y miró a Laura. Una última vez. Te quiero, Laura, dijo en voz baja. Siempre te querré. Laura no respondió. Se limitó a sentir ligeramente mientras observaba a Sofía marcharse. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Laura se dejó caer en el sillón, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero había dado el primer paso hacia la sanación. Tal vez algún día podría perdonar a Sofía y a Mauricio. Tal vez no. Pero por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante, un día a la vez. Conclusión, Laura sabía que la vida que había conocido nunca sería la misma. Pero también sabía que, de alguna manera, encontraría una forma de reconstruirse. Con o sin Mauricio, con o sin Sofía, ella encontraría su camino.